Toda historia necesita de ciertos elementos para que se pueda ejecutar, pero dentro de todos los recursos existentes que se decidan utilizar, los personajes más que esenciales son vitales en cualquier tipo de historia. Son el elemento que mueve todo y por el cual uno quiere saber a dónde van y cómo se desarrollan en lo que sea de lo que son partícipes. Los personajes no son importantes, son lo más importante que se debe de tener en mente a la hora de escribir, y si no me creen, les reto a que me digan una historia que no tenga personajes. No van a encontrar eso como una labor titánica, sino que en un punto se darán cuenta de que es una tarea imposible por definición. Los personajes son el medio por el cual no solo se cuenta, sino que se desarrolla y se mueve el conflicto. Y estos, al ser tan básicos, es necesaria una jerarquización que estipule su nivel de importancia, empezando obviamente de más a menos significativo. El personaje principal o protagonista es el foco de la historia a tratar, en el cual se centra toda la atención, y sin él sencillamente no se puede contar nada, ya que va a ser el personaje al que el espectador le prestará más atención. Tiene que ser la prioridad y debe ser el mejor escrito, si es que tiene algún tipo de desarrollo. La razón del por qué a muchos niños no les interesan sus clases de historia en primaria o inclusive más avanzados es porque los personajes que se están estudiando muchas veces el profesor no los caracteriza con cualidades siquiera y solo se centra en el qué pasó. Simplemente no hace la historia interesante. El protagonista es el personaje más importante y el que tiene que estar mejor definido, si no, será poco memorable y en un todo la obra no podrá aspirar a mucho, por muy sencillo que sea el concepto. No propiamente estoy hablando de un desarrollo forzoso, pero cuando menos sí de un carácter definido. Vaya, hablo de dotarle personalidad. Y por muy deslucido o complicado que sea de explicar a veces, siempre hay un protagonista. Puede existir una historia con un solo personaje, pero no una historia con muchos personajes sin fijarnos en uno concretamente. Sería como estar viendo el video de una cámara de seguridad. A este protagonista le podemos dar asistencia y o diálogos con un deuteragonista, con la finalidad de lograr una interacción. Este papel de personaje es el segundo con más importancia en cualquier obra escrita y comparte protagonismo, pero la historia no trata de él. Muchos pasan por alto este papel, incluso llegando a decir que hay historias con 2 o más protagonistas. Eso me dice que no muchas personas conocían siquiera estos papeles. No descuiden a su deuteragonista si llegan a usarlo. Asimismo, el tritagonista, como su nombre lo indica, es el tercero en importancia. Es fácil hallar deuteragonistas, pero el tritagonista no es tan necesario ya que en muchos aspectos los puede cubrir el segundo en importancia. Pero cuando se usan y se usan bien, vaya que hacen el trayecto más enriquecedor. Sumado a estos está el concepto de personajes principales. Son el elenco de personajes que interactúan con el protagonista y que lo acompañan en cualquiera que sea la trama a tratar. Estos personajes tienen el propósito de resaltar aspectos del personaje principal para que al desarrollarse la historia podamos ver cómo se desenvuelve a fin de conocerlo mejor. Los siguientes en la jerarquía serían los personajes secundarios, que son un apoyo más que nada. Son personajes que no son importantes en la trama principal, pero que interactúan con los personajes principales pese a no ser muy recurrentes. Un ejemplo sería que nuestro protagonista le pidiera direcciones a un amigo para ir a donde se supone que la historia lo requiera, y que este amigo suyo sepamos quién es y su función, pero no lleguemos a conocerlo concretamente. Con estos personajes no hay necesidad de darles tanta atención, y cuando se usan, claro que tienen cierto nivel de importancia, pero más que nada se caracterizan por no ser frecuentes. Hay casos en los que por ser secundarios no quiere decir que no puedan tener un peso importante, pero eso ya es más cuestión de la creatividad del autor. Claro, en una historia muy larga, un secundario puede ser el protagonista de su propia historia, y a esto se le conoce como un papel protagónico, cuando cualquier personaje puede ser el centro de su propia historia, inclusive dentro de la historia principal, que esto a su vez comúnmente se le conoce como story within story. Generalmente estos papeles se usan para definir mejor al personaje en cuestión y darle un mayor grado de complejidad y o simplemente para darle más exposición. El propósito de darle un pequeño spotlight a personajes menos relevantes ya es más criterio del autor, ya sea para justificarlos a futuro, para que tengan un mayor impacto, introducirlos al cast principal para hábilmente solo dar relleno, etc. En palabras simples diríamos que es un mini protagonista. Los personajes menos importantes serían los personajes terciarios, son los que no aparecen más de 3 o 4 veces y no tienen absolutamente ninguna importancia. Es un papel para que se pueda hacer un chiste o más cosas así de irrelevantes. Son desechables a cualquier trama y generalmente se usan en historias que sean de carácter episódico. Eso sí, estos no pueden conocer el significado de desarrollo, ya que por obvias razones su papel se los impide. En cambio, los personajes ambientales son solo para hacer número, no tienen trascendencia alguna para la trama principal y a lo mucho sirven para mero aspecto decorativo. Incluso pueden servir para una votación, matarlos y darle impacto a otro personaje, etc.
El antagonista, por su parte, no lo puse entre los más importantes ya que existen historias que no lo requieren, pero vaya que sí es de cuidar, ya que incluso este muchas veces es el motivo de que haya una historia y generalmente es la razón del que haya un conflicto más orientado a la acción. Este simplemente se opone al protagonista, ya sea por discrepancia de ideales, forma de pensar y o actuar, porque busca un objetivo distinto o simplemente porque es el malo. Por muy complejo que pueda ser un antagonista, cae en esa simple definición, es el que se opone. Sin embargo, no por eso propiamente quiere decir que un villano nunca puede ser el foco central. En esos casos, este papel cambia y pasa a ser plenamente un protagonista antagónico. Cuando este es el caso, los ideales del personaje principal son amorales y en un todo, si hay héroes en la historia, estos son los verdaderos antagonistas. Y ya que sacamos de nuevo el tema del protagonismo en una historia, en contraposición, hay casos existentes pero muy raros en los que podemos encontrarnos con un falso protagonista. Este papel está pensado para que se desenmascare en un punto y empezarse a fijar en otro personaje, y es usado para crear situaciones de shock o para generar un giro de tuerca en la trama. Con imaginación todo se puede. Son chivos expiatorios del argumento y caen en algún punto, ya sea muriendo o simplemente bajando su estatus a secundario o más bajo. A partir de aquí hay papeles que más que un rol en sí mismo son más como títulos. Empezaré por el que genera algo de confusión entre mucha gente, y eso está entre confundir al protagonista con el personaje estelar. Es algo comprensible porque muchas veces el estelar es de gran importancia, pero no por eso la historia necesariamente va a hacerlo el protagonista. Es por el cual la trama puede surgir y dar paso a un conflicto, pero no son lo mismo. Bien podríamos definirlo como personaje póster, pero muchas veces esto tampoco no es del todo cierto, ya que esta definición está más enfocada al diseño antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, el personaje póster en Star Wars Episodio 7 varió en los países que se iba a proyectar dicha película, mientras que el estelar era Han Solo. Por otro lado, hay personajes con cualidades humorísticas que sirven para reducir tensión, principalmente para no volver tan serio un problema. Personalmente no me gustan los personajes de alivio cómico, pero cuando son genuinamente graciosos, se involucran en la trama principal y tienen un carisma que no es forzado, sean todos bienvenidos. El antihéroe, por su parte, es un personaje que es causa de algunas controversias porque no se sabe distinguir bien, aunque en realidad es muy simple. El antihéroe discrepa con la figura idealizada de lo que es un héroe. Se caracteriza por tener actitudes de un héroe pero también las de un villano, y al final no importa dónde se incline más, puede haber antihéroes más enfocados a ser héroes o viceversa. Son los bisexuales de la moral y muchas veces tienden a ser egoístas por lo general. Y por último, el narrador, que muchas veces puede ser incluso necesario si los personajes no hablan. Es una voz ficticia que toma protagonismo en la narración, y aunque no siempre es un personaje, este puede estar dentro o fuera del relato. Y aunque muchas veces no sea un requisito tenerlo, es el título que más variantes tiene. Omitiré los narradores autoexplicativos para centrar mi atención en los pocos conocidos y seré lo más conciso posible con estos últimos. El narrador omnisciente es aquel que conoce todo acerca de todo, incluso los pensamientos de los personajes. Es una entidad omnipresente a las acciones de los individuos, y lo que conoce se lo comenta de manera objetiva al lector sin interrumpir la historia de manera física, ya que es dueño de la narrativa. Dando la otra cara de la moneda, el narrador deficiente parece que pudiera explicarse solo, ya que suena como si fuera dependiente. Pero a decir verdad, su nombre viene simplemente porque no parece conocer más que el protagonista en cuestión. La diferencia que tiene con el narrador testigo es que este se inclina a ser más objetivo y no a hacer asunciones. El narrador equisciente es el tipo de narrador que se autoinserta en un personaje. Esto quiere decir que es un narrador que a su vez es un personaje que no es el protagonista. Su conocimiento solo se ve limitado por lo que sabe el personaje que éste decida narrar. Es algo difícil de entender, pero pongámoslo así. Es el narrador personal de un personaje en concreto. Es el tipo de narrador ideal cuando hablamos de personajes con papeles protagónicos. Todos estos narradores sirven para dar tensión, drama o lo que se quiera enfatizar en cuestión. Muchas veces frustrante y otras veces inclusive le puedes agarrar un tipo de cariño porque la historia es muy buena. En fin, los papeles en una historia son sumamente importantes y si aspiras a escribir algo, sería verdaderamente estúpido que no tuvieras estos conocimientos. Estos papeles sirven para hacer estructuras, pero principalmente para tener un orden, así como todas las cosas bien hechas. Además de que son conceptos algo básicos para dar un análisis bien fundamentado. Sin nada más que agregar, espero hayan disfrutado este pequeño video. Por su atención, muchas gracias.